No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. No por el remordimiento, eso vendría después, sino por el terror. Terror puro. Me temblaban las piernas al verme reflejada en el cristal de la puerta giratoria del Hotel Intour de Castellón. No por lo que iba a hacer, sino porque sentía que alguien me miraba. Y tenía razón. Daniel estaba ahí. Al otro lado de la calle. Apoyado en un coche gris que no era el suyo. Y me estaba mirando. No gritó. No se acercó. No me llamó. Solo me miró fijo. Como si no me conociera. Como si yo fuese una completa extraña. Como si estuviese viendo una escena desde lejos, intentando entenderla. Y no había nada que entender. Lo vio todo. A mi lado, Iván, mi compañero del máster, el error con piernas, no se dio cuenta de nada. Él solo tiró de mi mano con esa sonrisa segura de sí mismo, mientras yo ya no sentía la mía. Mi marido sabía lo que pasaba. Y lo peor es que yo no sabía qué hacer. Ni siquiera me salieron las lágrimas. Solo caminé. Como un autómata. Entré al hotel. Sí, como una cobarde. Como una infiel. Pensé que todo acabaría ahí. Que esa sería la escena final. Pero no. Daniel no era ese tipo de hombre. Él no iba a romper platos ni a llorar. Iba a esperar. Iba a destruirme con calma. Y lo haría mejor de lo que yo jamás imaginé. Daniel no me dijo nada esa noche. Ni esa semana. Volví a casa como si nada, y él también lo fingió. Cualquier otra persona habría explotado, habría armado una escena, habría confrontado al instante. Pero él no. Esa frialdad fue mucho peor. Me miraba como si estuviera calculando algo, y yo, en vez de hacer lo que debía, hablar, confesar, asumir, fingí. Me lavé la cara. Preparé la cena. Jugué con Lucía. Me metí en la cama y me dormí al lado de él como si todo siguiera en su sitio, como si no me hubiera pillado cruzando la puerta de un hotel con otro hombre. Los días siguientes fueron una tortura porque él no cambió su rutina, pero sí su actitud. Todo lo hacía igual, pero sin mirarme. Ya no me preguntaba nada, no se acercaba, no tocaba mi espalda por las mañanas ni se despedía con un beso al salir. Simplemente funcionaba. Como una máquina. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Y yo, por dentro, empezaba a quebrarme, porque no sabía qué parte del infierno venía después. No entendía por qué no me lo decía en la cara. Quería que me preguntara, que me echara, que dijera algo. Pero no lo hacía. Me observaba. Y eso me daba más miedo. Empecé a pensar que tenía algo preparado, y no me equivocaba. Porque una noche, mientras estaba sola en la cocina fregando los platos, escuché que entraba con Lucía, que volvían de la biblioteca. Lucía fue directa a su habitación, y él se acercó con calma. Puso algo sobre la mesa, una carpeta azul. La abrió y dejó que yo mirara. Dentro había fotos. Recortes de cámara. Capturas de pantalla. Facturas de hotel. Incluso una impresión de una reserva a mi nombre desde un correo que yo juraría haber borrado. También había una hoja con fechas, horarios, lugares, todo ordenado. Como si hubiera investigado todo desde hacía semanas, como si hubiese llevado un calendario de mi infidelidad mientras yo me duchaba tranquila por las noches pensando que seguía engañándole. Lo miré sin decir nada, con las manos mojadas, temblando, queriendo retroceder el tiempo, pero sin ninguna palabra que pudiera salvarme. Cuando levanté la vista, él seguía ahí. No gritó. Solo habló con una voz más seca de lo que había escuchado jamás. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que me lo digas tú? No supe responder.
Y entonces se sentó frente a mí. He sabido todo desde hace 2 semanas. Desde que te vi en ese hotel. No dije nada porque quería ver hasta dónde llegabas. Quería saber si, por lo menos, tenías el mínimo respeto de decirme la verdad. Intenté hablar, pero me interrumpió. No. No quiero escuchar excusas. Ya lo sé todo. Ya leí todos los mensajes. Ya vi las fotos. Ya sé que no fue solo una vez. Que hubo otras veces. Que te llevaste a mi hija a casa de tus padres para tener más tiempo. Que mentiste a todos. No me hace falta que me expliques nada. Me derrumbé. No dije nada. Me senté. La boca seca. El cuerpo frío. La carpeta seguía ahí, y él no dejaba de mirarme como si estuviera frente a un animal herido que no merece lástima. ¿Te enamoraste de él?, preguntó. Dudé. Pensé en mentir, en decir que no, que fue un error, que fue una confusión. Pero ya no servía de nada. Él ya no creía en mí. Así que dije la verdad, no lo sé. Y creo que fue peor que haber dicho que sí. No lloró. No rompió nada. Se levantó. Guardó la carpeta. Y antes de irse a dormir al sofá, dijo, mañana hablaremos de qué vamos a hacer con Lucía. Porque entre nosotros ya no hay nada que hablar. Me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana. Pensando en cómo había llegado a eso. En por qué había cruzado esa línea. En qué parte de mí creyó que podía hacerlo sin que nada se rompiera. Y entendí algo, que el verdadero castigo no era que él me dejara, sino que me mirara como alguien que ya no merecía ni su rabia. Al día siguiente, cuando lo vi preparar el desayuno para Lucía como si nada hubiese pasado, sentí una vergüenza que no se borra con el tiempo. Y todavía no sabía que eso solo era el principio. Porque Daniel no iba a quedarse callado para siempre. Solo estaba preparando algo mucho peor. Y yo, lo iba a merecer. La conversación que tuvimos esa mañana fue directa, fría y sin vueltas. Daniel sirvió el desayuno para Lucía, se sentó frente a ella, habló como si yo no estuviera en la cocina, y cuando nuestra hija terminó, le dijo que se preparara porque la llevaría al colegio él mismo. Esperó a que ella saliera del piso para hablar conmigo. Yo estaba aún en pijama, de pie, sin atreverme a sentarme. No sabía cómo empezar, si pedir perdón, si intentar explicar algo, pero él no me dejó abrir la boca. Cerró la puerta con calma, se apoyó en la encimera y me miró con la misma expresión de la noche anterior. No te voy a preguntar por qué lo hiciste, ni cuánto tiempo llevas con él, ni si piensas seguir viéndolo. Todo eso ya lo sé. Lo que quiero saber es si vas a ser capaz de asumir las consecuencias sin ponerte en plan víctima. Me dolió, pero no podía contradecirlo. Así que solo asentí. Él siguió. No pienso quedarme aquí a hacer de marido decorativo mientras tú te acuestas con otro y luego haces como si nada. No soy ese tipo de hombre. Pero tampoco pienso hacer una escena ni destruir lo poco que queda de esto delante de nuestra hija. Intenté explicarme, pero no sabía por dónde empezar. Daniel, no fue planeado. No busqué esto. Me pasó. Lo miré esperando una reacción, pero solo apretó los labios y respondió, te pasó, como si fuera un accidente, te tropezaste y te caíste encima de él varias veces. Esa frase me dejó sin palabras. Intenté decir que no era así, que no había sido solo sexo, que me sentía sola desde hacía tiempo, pero ni yo creía del todo en mis palabras. Te sentías sola y en vez de hablar conmigo decidiste buscar consuelo entre las piernas de otro. Perfecto. Ahora me toca a mí decidir qué hacer con esto. Me preguntó si lo iba a seguir viendo. Le dije que no. Que después de lo del hotel no había vuelto a escribirle.
Que estaba bloqueado de todas partes. Que fue algo que ya había terminado. Me creyó, pero no porque confiara en mí, sino porque le daba igual. Tú ya terminaste. Pero yo apenas estoy empezando. Y entonces me explicó que no pensaba irse de casa, al menos no todavía. Que no pensaba perder a su hija, que no iba a ceder la custodia por una traición ajena. Me dijo que podía quedarme, que no iba a armar escándalo, pero que desde ese momento, él y yo éramos solo dos personas compartiendo techo por una razón práctica. No pude soportarlo. Le supliqué que me perdonara, que intentáramos salvar lo que quedaba. Me arrodillé como una idiota, llorando en la cocina como si eso pudiera borrar todo. Él me miró desde arriba, sin siquiera agacharse. No llores ahora. Cuando estabas con él no te vi llorando. No sé qué es más repulsivo, que me hayas mentido o que ahora pretendas que lo olvide con lágrimas. Se fue a la habitación, cerró la puerta y no salió hasta la hora de llevar a Lucía a su actividad extraescolar. Esa noche dormí en el sofá. Fue decisión mía. No pude entrar a la cama. El colchón olía a él, al mismo hombre al que le había mentido, al que había traicionado sin pensarlo. Escuchaba sus pasos, la ducha, el murmullo de la televisión, todo como si fuera una presencia ajena. Me dolía más que me tratara con esa indiferencia calculada, como si ya no tuviera sentimientos hacia mí. Y tal vez era cierto. Tal vez ya no tenía ninguno. Los días siguientes fueron como vivir en una rutina envenenada. Desayunábamos juntos por Lucía, pero no nos hablábamos. Nos turnábamos para las tareas del hogar como si fuéramos compañeros de piso. Él dormía en el cuarto y yo en el sofá. Cada vez que intentaba decirle algo que no fuera sobre la niña, me ignoraba o me respondía con monosílabos. Sí. No lo que quieras. Era como si ya no existiera para él. Y lo peor fue cuando me preguntó si pensaba contarle a Lucía lo que había hecho. Le dije que no. Que era muy pequeña. Que no tenía por qué saberlo. Y él solo respondió, lo sabrá igual. Algún día. Porque tú no vas a poder ocultar toda la mierda que hiciste. Y cuando lo sepa, no quiero que digas que fue culpa mía. No contesté. Tenía razón. Había destruido algo que no se repara con disculpas. Había cruzado una línea. Y aunque quisiera volver atrás, ya no tenía dónde regresar. Solo me quedaba esperar. Esperar a ver hasta dónde llegaría Daniel. Porque él no había terminado. Él tenía su propio plan. Y lo peor es que yo todavía no sabía qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para hacerme pagar. El primer golpe fue silencioso. Una notificación del banco me avisó de que la cuenta conjunta había sido modificada. Daniel había retirado la mitad del dinero y lo había movido a una cuenta personal a su nombre. No me dijo nada, no me avisó, simplemente lo hizo. Cuando fui a preguntar, respondió sin levantar la vista del portátil, es lo justo. La otra mitad, si te interesa, es para Lucía. No para ti. Intenté mantener la calma, no quería discutir delante de nuestra hija, pero por dentro hervía. No por el dinero, sino porque él sabía exactamente dónde dolía y empezó por ahí. No hubo insultos, no hubo amenazas, solo acciones precisas, estudiadas, como si hubiera calculado todo paso a paso. Poco después recibí un correo de la escuela de Lucía pidiéndome que confirmara quién recogería a la niña las próximas semanas. Daniel ya había hablado con ellos y les había indicado que cambiaría su horario de trabajo para hacerse cargo de las salidas y entradas, que yo quedaba como segunda opción en caso de emergencia. Cuando lo confronté, me miró sin emoción y dijo, no me interesa que metas a nuestra hija en tus mierdas. No quiero que se cruce contigo en días en los que estoy trabajando con ella. Si necesitas verla, hazlo los fines de semana, cuando no interfiera con sus rutinas.
Le grité que no tenía derecho a decidir esas cosas solo. Me dijo que tenía toda la documentación preparada para la custodia compartida, que hablaríamos con abogados si era necesario. ¿Te pensabas que esto era un juego, que yo iba a dejar pasar lo que hiciste y después seguir compartiendo todo como si nada? Luego vinieron los detalles más humillantes. Empezó a dejar pruebas. Documentos impresos. Conversaciones. Fotos. Todo lo que yo creía haber borrado, él lo había archivado. Las dejaba en lugares visibles. Sobre la mesa del salón. Encima del microondas. Junto a la cafetera. No decía nada, solo las dejaba ahí para que las viera, como si necesitara recordarme cada mañana lo que había hecho. Una tarde encontré una hoja con fechas destacadas en rojo. Al lado, un comentario escrito a mano, día en que volviste tarde y dijiste que estabas con tu madre. Mentira número 6. No entendía cómo podía saber tanto, como había rastreado cada movimiento. Había creado una cronología exacta de mi traición y ahora la usaba como un arma psicológica. El punto más bajo fue cuando me hizo acompañarlo a una cena con unos amigos suyos de toda la vida, personas que yo conocía desde hacía años. Me sorprendió la invitación, pensé que quizás quería arreglar las cosas. Me puse un vestido discreto, me maquillé con cuidado, y al llegar, todo parecía normal. Hasta que empezaron los comentarios. Uno de ellos dijo, «Vaya, Marta, ¿todavía estás por aquí? Creíamos que habías cambiado de pareja, ¿no?» Rieron. Otro comentó que no sabían que Daniel toleraba ciertas cosas en su matrimonio. Que ellos no lo harían. Me tragué la rabia. No respondí. Me quedé toda la cena con el estómago encogido mientras ellos hacían bromas sutiles, disfrazadas de humor. Daniel no intervino. No los detuvo. Solo sonreía y bebía vino. Cuando salimos del restaurante, le pregunté si estaba orgulloso de haberme expuesto así. Te estás ganando cada minuto de lo que te pasa. Y no hemos terminado. Me dejó en casa y se fue a dormir a casa de su hermana. Esa noche, cuando me quedé sola, revisé cada rincón de la casa como si pudiera encontrar una respuesta, una señal de que eso iba a parar. Pero no. Lo que encontré fue una hoja en el cajón del escritorio donde él anotaba nombres. Mi madre. Mi hermana. 2 compañeras de trabajo. Amigos en común. Era una lista. Una lista de personas a las que pensaba contarle todo si yo daba un paso en falso. Y entonces entendí que su plan no era solo divorciarse. No quería simplemente dejarme. Quería asegurarse de que nadie me viera igual otra vez. Quería que cada persona que yo considerara importante supiera que yo fui la que rompió la familia. Que yo fui la que destruyó todo. No iba a ser un escándalo público. Iba a ir uno por uno, despacio, como si fuera un castigo meticuloso. No me golpeó, no me gritó, no me echó. Me convirtió en un fantasma en mi propia casa. Y eso era mucho peor. Pasaban los días y yo ya no sabía cómo defenderme. Intentaba hablar, explicarle que estaba dispuesta a arreglarlo, que estaba arrepentida, pero cada palabra que decía parecía alimentar más su decisión de hundirme. Me lo dejó claro una tarde mientras doblaba la ropa, no me interesa tu arrepentimiento. No me interesa tu perdón. Esto no va de ti. Esto va de mí. De lo que me quitaste. De lo que quiero devolverte. No sabía cómo pararlo. Porque no había forma. Había traicionado a un hombre que nunca me había hecho daño. Y ahora él me lo estaba devolviendo con una precisión quirúrgica. Y lo peor es que yo sabía que aún no había llegado al final. Que lo que estaba viviendo era solo el principio del castigo que él tenía preparado. Cuando por fin me atreví a decirle que necesitábamos hablar, que no podía seguir con esa guerra silenciosa,
Fue un sábado por la tarde. Lucía estaba en casa de una amiga. Daniel estaba en el salón viendo un documental como si no hubiera tensión, como si no fuera el mismo hombre que llevaba semanas desmantelando mi vida sin levantar la voz. Me senté frente a él, sin escudos, sin excusas preparadas, solo con la sensación de que ya no podía soportar ni un día más en ese estado. Él bajó el volumen del televisor, cruzó los brazos y esperó. No preguntó qué quería decirle. No necesitaba hacerlo. Sabía perfectamente lo que venía. Empecé reconociendo todo. Sin adornos. Sin justificaciones. Le dije que lo había traicionado, que lo sabía, que no tenía cómo deshacer lo que hice y que no esperaba que me perdonara, pero que necesitaba entender si esto que estábamos viviendo tenía un final claro, porque ya no sabía si estábamos esperando algo o simplemente destruyéndonos. Daniel no dijo nada durante varios segundos. Me miró como si estuviera evaluando cuánto de todo eso era sincero. Y luego habló, sin levantar el tono, pero con una claridad que dolía. Lo hiciste porque te dio la gana. No fue por falta de amor. No fue porque yo te fallé. Fue porque pensaste que podías y que no iba a pasar nada. Y ahora que ves que sí hay consecuencias, quieres hablar. Le pedí que no lo convirtiera en un monólogo de venganza. Que si realmente lo único que quería era castigarme, que lo dijera de frente. Que yo podía asumirlo, pero que necesitaba saber si alguna parte de él quería arreglar algo, aunque fuera una mínima parte. Él negó con la cabeza. No quiero arreglar nada. No puedo vivir con alguien que me miró a los ojos mientras mentía durante semanas. Alguien que fue capaz de besarme por la mañana después de acostarse con otro. Eso no se arregla. Eso se termina. Le pregunté si entonces iba a pedirme el divorcio, si todo esto era una preparación para eso, si estaba esperando el momento perfecto. Me dijo que sí. Que ya había hablado con un abogado. Que estaba esperando a que terminara el curso escolar para que Lucía no tuviera que mudarse a mitad del trimestre. Yo ya no sabía qué decir. Solo pregunté si podíamos hablar con ella juntos, cuando llegara el momento, para que no pensara que la culpa era suya. Él dijo que por supuesto. Que eso era lo único que le importaba. Que Lucía no sufriera más de lo necesario. Pero tú y yo, Marta, estamos muertos desde el día que cruzaste esa puerta del hotel. Lo que vino después fue solo mi forma de digerirlo. Le pregunté si había alguien más. No sé por qué lo hice, tal vez por celos, tal vez por saber si había encontrado algo de paz en otra parte. Me dijo que no. Que no quería saber nada de nadie. Que no tenía energía ni confianza para volver a abrirse a otra persona. Esto me mató por dentro. Me cambió. Y no sé si algún día voy a volver a ser quien era. Pero sé que no quiero ser quien soy contigo ahora. Entonces me quebré. Le dije que lo seguía queriendo, que todavía lo amaba, aunque fuera una frase que ya no significara nada. Que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, terapia, separación temporal, lo que él pidiera, pero que no podía imaginar mi vida sin él. Daniel me miró sin emoción. El amor no borra los hechos. Si fuera así, este mundo sería otro. Pero no lo es. Tú tomaste una decisión, y yo tomé la mía. Lo nuestro se acabó, Marta. Ya no somos pareja. Solo somos los padres de Lucía. Y eso es lo único que nos va a unir de aquí en adelante. Sentí que me faltaba el aire, pero no dije nada más. Lo supe entonces. No había forma de salvar lo que había roto. No por falta de voluntad, sino porque Daniel ya no me veía igual. Había cruzado un punto sin retorno. Me levanté, fui al baño, cerré la puerta y lloré durante media hora sin hacer ruido. No por perder a mi esposo, sino por saber que ya no había marcha atrás. Por primera vez en semanas no sentí rabia ni culpa,
Solo una tristeza plana, total, como si algo se hubiera apagado definitivamente. Cuando salí, Daniel ya se había ido. Había dejado una nota en la mesa. Voy a dormir en casa de mi hermana esta semana. Si Lucía pregunta, dile que estoy ayudando a arreglar una habitación. Hablaremos más adelante sobre el calendario para contarle la verdad. Me senté en el sofá, leí esa nota 3 veces, y supe que esa era nuestra última conversación real. El resto sería logística, papeles, abogados y horarios. Lo que habíamos sido ya no estaba. Solo quedaban restos. Y yo era la única responsable de eso. Una semana después de aquella conversación definitiva, Daniel volvió a casa para hablar conmigo en privado antes de comenzar el proceso legal. Era viernes por la noche. Lucía estaba con mi hermana, pasando el fin de semana allí para que nosotros pudiéramos organizar cosas, como él mismo le explicó. Llegó puntual, con una carpeta en la mano y sin mostrar ningún signo de debilidad o duda. Se sentó en el salón, colocó los papeles sobre la mesa y me indicó que me sentara también. No había ninguna tensión visible, pero todo era tan estructurado, tan frío, que sentí que estaba sentándome frente a un abogado, no a mi marido de casi una década. Me explicó que el divorcio sería de mutuo acuerdo si yo aceptaba las condiciones que ya había discutido con su abogado. Custodia compartida, sin pensión compensatoria, con una distribución equitativa de los bienes. Él se quedaría con el piso y yo buscaría uno por mi cuenta con la parte que me correspondiera del ahorro conjunto. Los papeles ya estaban listos para firmar. Solo necesitaba mi aprobación. Todo era limpio, ordenado, exacto. No había rastro de afecto, ni siquiera un rencor visible. Era un trámite. Yo era un trámite. Asentí con la cabeza sin leer demasiado. No había nada que discutir. Le dije que lo firmaría, pero que antes de eso necesitaba decirle algo. No esperaba que cambiara nada, pero no quería irme de esa historia sin haberle dicho algo más real que todos los silencios y todas las lágrimas de las últimas semanas. Le dije que entendía cada una de sus decisiones, que aceptaba lo que había pasado, que no pensaba justificarme más. Que no iba a decir que lo mío con Iván había sido una aventura corta, ni que no significó nada, porque aunque fuera cierto, ya no importaba. Le dije que después de todo, entendí algo que no había visto antes, algo que solo se entiende cuando se pierde todo. Que la infidelidad no fue solo acostarme con otro hombre, sino permitir que el hombre que me amaba comenzara a desconfiar de su propio juicio, de su manera de amar, de la persona que tenía a su lado. Que el daño real no estaba en el sexo, sino en el desprecio hacia todo lo que habíamos construido juntos. Que ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que solía ser, sino a alguien que eligió romper algo sin pensar en las consecuencias. Daniel me escuchó sin interrumpirme, sin moverse siquiera. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, no te odio. No me queda odio. Pero tampoco tengo más lugar para ti. Estoy cansado. Quiero descansar. Y entonces entendí que ya no había nada más. Ningún hilo. Ningún residuo. Solo el final. Me entregó una copia de los documentos, me explicó cómo y cuándo nos veríamos para firmar todo en el notario y se fue. Sin abrazos. Sin adiós. Cerró la puerta con la misma calma con la que había llegado. Y se acabó. Las semanas siguientes fueron prácticas. Pisos, cajas, firmas, llamadas. Lucía aún no sabía todo, pero intuía cosas. Me preguntó una noche si papá y yo estábamos enfadados. Le dije que sí, que a veces los adultos no se entienden, pero que eso no tenía nada que ver con ella, que siempre íbamos a estar cerca para cuidarla. No me creyó del todo. Nunca lo hacen. Pero no preguntó más. Cuando me mudé al piso nuevo, Daniel me ayudó a llevar las cosas.
No me tocó ni una vez. No me habló más de lo necesario. Me dejó las cajas y se fue. Así terminó todo. Lo que aprendí no es algo bonito, ni algo útil, ni algo que sirva para dar lecciones. Solo aprendí que una traición no siempre se siente como una explosión. A veces es una lenta caída. Un deterioro interno que se contagia. Me transformé en alguien que nunca pensé que sería. Una mujer que perdió todo por buscar algo que ni siquiera sabía qué era. Y ahora tengo que vivir con eso. No como una culpa eterna, pero sí como una consecuencia inevitable. Mis días ya no están marcados por el dolor agudo, sino por una constante conciencia de lo que fue y ya no es. Daniel rehizo su vida poco a poco, yo también. Volvemos a vernos cada semana por Lucía. Hablamos, coordinamos, nos respetamos. Pero ya no hay nada más. Y lo acepto. No me arrepiento porque eso implicaría que desearía no haber vivido lo que viví. Y la verdad es que sí necesitaba caer para ver todo lo que no estaba viendo. Pero sí lamento. Lamento haber arrastrado a alguien más conmigo. Lamento haber convertido un matrimonio en una guerra muda. Lamento haber usado la confianza de alguien como un escudo para hacer lo que me daba la gana. Lamento haber hecho daño a la única persona que realmente me quiso como yo era, sin condiciones. Y ese lamento no se cura con el tiempo. Solo se acepta. Y eso es lo que hago ahora. Aceptarlo. Vivir con ello. Aprender a estar sola con mis decisiones. Y, quizás, algún día, perdonarme. Aunque sea un poco.